Este programa llega gracias a Bio Camu Camu, jugo 100% natural, sin azúcar añadida, sin conservantes, con antioxidantes y un alto contenido de vitamina C. Únete a la revolución natural con Bio. Hoy habló la ministra de Salud, Pilar Macetti, haciendo un cálculo estremecedor, pero necesariamente real, que son 46.000 fallecidos, donde en alguna parte del acta de defunción dice COVID. Entonces se va a llegar a determinar. Imagínense, 46.000 fallecidos. Es, sin contar los palcos, imagínense todo el Estadio Nacional lleno. Eso es lo que se está calculando en este momento. Es realmente brutal. Y ojalá que entender y llegar sobre todo a la cifra real de muertos por COVID hasta el momento nos haga entender a todos de la gravedad de este virus. Pero esta es una crisis. Vamos a hablar de esa situación, de la situación COVID, con el profesor e investigador Eduard Málaga Trillo en un instante. Pero había otra crisis que no se ha resuelto, que precedió a esta crisis, que es la crisis Lavajato, la crisis de la corrupción. Hoy se ha realizado una audiencia para determinar una prisión preventiva a la señora Nadine Heredia y otros dos exministros, Castilla y Mayorga, por el caso Gasoducto. Vamos a tomar contacto a esta hora de la noche, abriendo el programa, con el coordinador del equipo especial Lavajato, el fiscal Rafael Vela. Fiscal Vela, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, con usted también, Jaime, con su público. A ver, el juez Carlos Sánchez Balbuena, ¿verdad?, ha evaluado, entiendo, cerca de 4 horas, según mis apuntes, el pedido que ha hecho su equipo, la fiscal Giovanna Mori, que lo integra, de 36 meses de prisión preventiva contra la señora Nadine Heredia, los exministros Castilla y Mayorga, por el caso Gasoducto y la vinculación con Odebrecht. La fiscal Mori, de su equipo, ha llamado a la señora Nadine Heredia líder de una organización criminal. Palabras mayores. ¿Existe el suficiente acervo, la suficiente evidencia como para que la señora Heredia vuelva a prisión? Señor Chincha, lo que sucede es que estamos recién al inicio de la exposición y la entrega de información pormenorizada de la fiscal Norma Giovanna Mori. Estamos cubriendo el primer presupuesto exigido por parte del juez para eventualmente evaluar la posibilidad de una prisión preventiva. Nosotros estamos confiados y sólidos de los argumentos que se van a exponer, porque además presentamos en esa afirmación de la doctora Mori la compatibilidad de lo que ya se viene sosteniendo también en un caso bastante más avanzado, como es el caso del fiscal Germán Juárez Atoche, en el financiamiento de campaña política a través de prácticas de lavado de activos. En esa dimensión, la compatibilidad y la afirmación está plenamente justificada y se está aportando toda la información de calidad al juez para que así también lo tenga cautelarmente demostrado dentro del avance de esta investigación, reitero, en compatibilidad con la que ya se encuentra en este momento en una fase de acusación. Ahora, hay varios aspectos relacionados a la señora Heredia, a los exministros, ahora vamos a hablar de ellos, pero uno, entre varios, que llama la atención es el señalado por el señor Merino, quien dice haberse reunido con ella y Miguel Castilla para aspectos relacionados al gasoducto. Hoy en la audiencia, el abogado de Nadine Heredia sostiene que en la fecha y hora que se dice que se produjo la reunión, la señora Heredia estuvo todo el día en una actividad en Puno. ¿Lo afirmado por el colaborador ha sido plenamente corroborado? Todas las afirmaciones que están siendo aportadas están, por supuesto, plenamente corroboradas. La posibilidad de que los abogados puedan decir lo contrario es algo que tiene que el juez precisamente dirimir. Nosotros lo que hemos expuesto es la información coherente entre varios aspirantes a beneficios por colaboración eficaz, testigos presenciales de los acontecimientos, y a partir de todas esas vinculaciones es siempre una posibilidad que los abogados nieguen y que puedan presentar, como en el caso del señor abogado que ha presentado recortes periodísticos, o en el caso específico de la audiencia, ha presentado dentro de su exposición algunas afirmaciones respecto a lo que podría ser una imprecisión. Lo que está claramente demostrado es lo que para la Fiscalía corresponde a no solamente la historia de un dicho versus el del otro, sino a varios participantes dentro de las reuniones. Si 2 o 3 participantes afirman
que estuvo presente en una reunión, pues evidentemente dentro de lo que corresponde a volver a reestructurar un hecho, evidentemente en ese aspecto la persuasión va en torno a la mayor abundancia de esas afirmaciones. Pero digamos, no es en este caso porque así lo deja un poco la defensa de la señora Heredia, ¿no? Dicho contra dicho, o sea, el dicho del señor colaborador con el dicho de la fiscal, que a su vez se basa en lo que sostiene el colaborador versus recortes periodísticos, quiero decir. O sea, usted lo que está diciéndonos es que hay mayor evidencia que tiraría por la borda lo que está señalando el abogado de la señora Heredia. Por supuesto, porque no es solamente la versión de una persona versus otra, sino de varias personas que han participado en esas reuniones y que afirman lo que ha recogido la Fiscalía dentro de los presupuestos que la fiscal Mori está aportando al juez en ese sentido. Pero no es solamente una reunión. La señora Heredia es una figura permanente y persistente como si fuera una funcionaria pública. Cuando la señora Heredia era la esposa del presidente de la República, la señora Heredia no fue elegida presidente de la República, la señora Heredia no era una funcionaria que se encargaba de discutir aspectos técnicos sobre el gasoducto. Sin embargo, siempre la señora Heredia estaba presente en todas las cuestiones, no solo técnicas, sino también en las que eventualmente podía expresar favorabilidad para el consorcio Odebrecht, que fue finalmente el que terminó ganando la buena pro. Entonces, en esa dimensión, esa presencialidad es la que también ha justificado la postura de la Fiscalía en atribuirle una condición de funcionaria pública de facto, de hecho, porque al final la señora Heredia, además creo que más allá de cualquier especificación dentro de la historia, del tramado de esta situación, es evidente que la señora Heredia siempre tenía una condición presencial sobre aspectos que eran escrupulosamente llevados a partir de lo que desde la perspectiva de la Fiscalía ha sido un esquema de favorecimiento para el otorgamiento de la buena pro en el caso gasoducto. Llama mucho la atención, vista la situación en retrospectiva, que sea la señora Heredia la que encabeza esta supuesta organización criminal, de acuerdo a lo que ha señalado hoy la fiscal Mori, y que no sea el señor Humala. Es decir, el señor Humala, como bien se sabe, fue elegido presidente de la República, pero de acuerdo a esta tesis fiscal que ustedes trabajan y que hoy han expuesto, quien cumplía esas funciones, al menos en esta mega obra gasoducto, de facto, era la señora Heredia, es decir, quien tomaba decisiones al más alto nivel, cuasi presidenciales o de poder ejecutivo, era la señora Heredia. Pero no desvinculado del señor Humala, señor Chinch. Ya. La tesis de la Fiscalía incluye al señor Humala Tasso activamente, claro, desde el punto de vista de delegarle la favorabilidad para el consorcio Odebrecht a su esposa, que es una especie de representante de él en aspectos en los que ella no debería haber ni siquiera figurado, porque hay una intromisión evidente en todos estos aspectos. Ajá. Pero el señor Humala sí está incluido dentro de la organización, está incluido, reitero, dentro también de la compatibilidad del caso, que tiene que necesariamente abrazarse del caso del señor Juárez Atoche, que está en acusación, pero lo que sucede es que el señor Humala Tasso todavía tiene la posibilidad de ser investigado por la Fiscalía de la Nación. La fiscal Mori ha cumplido ya con entregar todas las copias correspondientes a la señora fiscal de la Nación, porque hasta 5 años después de haber salido del gobierno, el señor Humala Tasso tiene esa prerrogativa de ser investigado por la Fiscalía de la Nación, pero no es que no se incluya dentro de las pesquisas y las investigaciones que están llevándose a cabo dentro de la fiscal, del equipo que lidera la fiscal Norma Giovanna Mori. ¿Quiere decir entonces que la carga que ustedes han presentado hoy da por descontado que la justicia les dará la razón, con lo cual lo que estamos advirtiendo es que se dictaría orden de prisión preventiva contra la señora Nadine Heredia, que es lo que ustedes están requiriendo? Bueno, eso está dentro de lo posible. Ciertamente nosotros estamos sometidos a la legalidad, a la jurisdiccionalidad, es decir, al que el Poder Judicial pueda determinar lo que corresponda luego del debido proceso, luego de escuchar en las audiencias
todos los argumentos, no solo del Ministerio Público, sino también de la defensa de los investigados. De tal manera que nosotros tenemos la expectativa de que nuestro pedido es sólido y que corresponderá analizarlo al juez desde esa posibilidad. No podemos afirmarlo porque ciertamente esto es algo que está dentro de la decisión del juez que en este momento está llevando a cabo el desarrollo de la audiencia y que se va a prolongar, según lo que él ha manifestado, probablemente hasta la siguiente semana. Martes es lo que está diciendo, ¿no? Mañana continúa desde las 9 de la mañana la sustentación, pero no es solo Nadine Heredia, también están comprendidos los exministros Castilla y Mayorga. Hablemos concretamente de Castilla, Luis Miguel Castilla. Hoy Perú 21 revela que él contactó a alguien clave en la trama del caso Gasoducto, a través de su hermana, además lo hace. Consigue preguntar a una exfuncionaria, Tabata Dulce Vivanco del Castillo, que fue secretaria general del Ministerio de Energía y Minas en el 2012, sobre un encuentro con Nadine Heredia, otra vez salta Nadine Heredia en ese año. ¿Cuál es la carga que tiene este interés muy afanoso e intenso del señor Castilla en busca de reconstruir este rompecabezas que lo compromete seriamente con la señora Heredia? No solamente es el episodio que usted ha detallado correctamente, sino también otros que están vinculados. No es solamente el aspecto relacionado a una posibilidad de haberse reunido episódicamente, sino que en todas estas reuniones se discuten precisamente aspectos relacionados con el favorecimiento al consorcio en el que se incluía la empresa Odebrecht. Toda esta situación que está siendo objeto de aportación de información al juez es la que se ha detallado y que no solamente incluye este último relato de una persona que además no tiene ninguna carga subjetiva contra el señor Castilla. De hecho, cuando se tomaban las declaraciones de estas personas, tenían más bien temor porque pensaban de que podían ser afectados hasta sus trabajos. La señora es actualmente una funcionaria pública y nosotros ponemos en conocimiento justamente esta situación, de que pueda eventualmente, por su testimonio, generar algún nivel de represalia, que era el que posiblemente se temía de acuerdo a las vinculaciones que pueda tener el señor Castilla, incluso a nivel de las personas que en algún momento trabajaron con él. De acuerdo a esta justamente suma de relatos, de encuentros, el nivel de participación, conocimiento para direccionar Gasoducto a Odebrecht, a sabiendas de lo que la señora Heredia ya había establecido en la línea de tiempo, ¿cuál es el nivel justamente de responsabilidad del señor Castilla en esto? Absolutamente dentro de la estructura de la toma de decisiones, porque reitero, no es solamente la posibilidad de que el señor Castilla haya episódicamente asistido a reuniones de esta naturaleza, clandestinas incluso alguna de ellas, que solamente se revelan cuando ya el Ministerio Público ha tomado acceso a esa información. Antes no se dijo nada, pero de cualquier manera en esa progresividad, acá lo que estamos evaluando dentro del avance de las investigaciones no solamente son colaboraciones eficaces que están relacionadas con personas jurídicas como la empresa Odebrecht, sino también como la empresa Graña y Montero, los aportes de José Hernando Graña, colaboradores nacionales, testigos, todos ellos sitúan también incluso en el caso de colaboradores de otro caso, como es el caso Club de la Construcción, también al señor Castilla, dentro de una participación activa para favorecer a que eventualmente, en el momento de otorgamiento de la buena pro, sea el consorcio dentro del cual se incluía la empresa Odebrecht el ganador. Ahora, el señor Castilla, cuando, digamos, descarga y digamos, sale a confrontar este testimonio, y estos testimonios y la vinculación que ustedes han establecido, dice que todo era absolutamente normal, legal, que todos los trámites que se siguieron fueron legales, que él como ministro tenía que hacer lo que finalmente se hizo, que el Consejo Directivo de Proinversión hizo lo que tenía que hacer. Entonces, que esto es algo exagerado, desmedido, desproporcionado. ¿Qué tiene usted que responder? Bueno, que son alegaciones propias de una persona que está gravemente involucrada en estos casos, se está defendiendo como corresponde a su dicho, pero no hay que dejar de evaluar desde la perspectiva de que hay otras personas que lo sitúan y lo incriminan
en lo que corresponde a indebidas posiciones o indebidas influencias dentro de lo que corresponde a su condición de exministro de Estado y además de persona de íntima confianza de la señora Heredia. Pasemos ahora al caso de la señora Fujimori, porque el Poder Judicial ha tramitado un recurso de casación que usted interpuso contra las resoluciones que permitieron, en primer lugar, se admita la apelación, su apelación, la de la señora Fujimori, contra los 15 meses de prisión preventiva dictados en enero de este año, y luego que se varíe la prisión preventiva por una comparecencia. ¿Cuándo se realizará esta audiencia y, sobre todo, qué consecuencias penales puede tener para la señora Fujimori? Las casaciones han sido tramitadas hacia la Corte Suprema de Justicia de la República. Eso tiene un trámite que depende exclusivamente de la priorización que pueda dársele dentro de la Sala Suprema correspondiente que vaya a conocer el caso. De tal manera que eso está fuera de nuestra estimación. No podemos saber si es que esto va a ser objeto de análisis y estudio a corto plazo o si tal vez vaya a demorar un tiempo que considere la Corte Suprema dentro de su abultada carga procesal. Eso no lo podemos saber, pero en la expectativa está dentro de lo que nosotros hemos venido manifestando, de que la libertad de la señora Fujimori estuvo, desde la perspectiva del Ministerio Público y desde la crítica a las resoluciones judiciales, estuvo claramente influenciada por una pérdida, una ausencia de imparcialidad de la sala que así lo decidió. No solo por el hecho de que concedió el recurso 2-1 bajo normas expresas de favorabilidad hacia la señora Fujimori, sino también porque después no nos dieron la posibilidad de participar activamente, porque esta audiencia se da dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, en donde nosotros no podíamos acceder a nuestros lugares de trabajo, de tal manera que han existido una serie de aspectos que nosotros consideramos que necesariamente la Corte Suprema debe analizarlos, porque si no significarían un grave precedente dentro de lo que es la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Por esa razón, por lo que usted expone en este momento, por la ausencia de criterios de proporcionalidad o legalidad en lo que devino en la excarcelación de la señora Fujimori, la expectativa de su equipo es que la señora Fujimori regrese a la prisión. Nuestra expectativa es de culminar la investigación en un plazo relativamente razonable. Nos faltan algunos actos de investigación, pero ya sabemos que tenemos un caso muy sólido, no porque lo digamos nosotros, sino porque incluso la propia Sala Superior, aún bajo lo que nosotros criticamos que estuvo en una posición de favorabilidad la señora Fujimori, reconoce que el caso tiene un nivel de sospecha grave. Es decir, que existe un alto grado de sospecha vinculado a la posibilidad de la culpabilidad, de tal manera que nosotros pensamos culminar con el plazo de la investigación, mantenernos vigilantes respecto a la situación jurídica que ya existe, que es que la señora Fujimori está libre, y sobre esa base que el cumplimiento de reglas de conducta ordenadas por la Sala Superior sea escrupuloso. Luego corresponderá que no existan falsos precedentes en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, independientemente si coinciden o no los pronunciamientos de la Corte Suprema con el avance de las investigaciones que nosotros procuramos que progresen hacia la culminación de la investigación y analizar las pretensiones acusatorias correspondientes del Ministerio Público. Pero, a ver, justamente sobre el caso de la señora Fujimori y sobre el pedido del fiscal Domingo Pérez para suspender las actividades políticas de Fuerza Popular en un plazo de 2 años y medio, que es lo que señala el requerimiento, ¿qué tiene usted que responder como coordinador del equipo especial respecto a pronunciamientos desde diferentes y variopintas posiciones políticas e ideológicas de la sociedad sobre la solicitud que ha hecho el fiscal Pérez? Esta suspensión de 2 años y medio a Fuerza Popular, califican esta solicitud como persecución política y que además se ha hecho en medio de una campaña electoral. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene que hacer ante esta imputación? Primero, que son afirmaciones dentro del campo de la política. Nosotros no somos políticos, nosotros investigamos a políticos que están involucrados en graves casos de corrupción y de lavado de activos.
en primer término. En segundo término, nosotros hacemos un trabajo de estricta legalidad, sometido al conocimiento del Poder Judicial como tal. ¿Por qué es que en este momento se puede pedir el pedido cautelar correspondiente del fiscal Pérez? Esto se da porque hace poco más de un mes la Sala Superior incorporó formalmente al Partido Fuerza Popular como parte ya de las investigaciones efectivas en las que se ha avanzado dentro del equipo especial correspondiente. Entonces, nuestros juicios de valor no son de carácter político, son de carácter técnico. El pedido del doctor Pérez está enmarcado dentro de lo que corresponde a las normas de carácter penal y procesal penal. Y la oportunidad no la podemos definir nosotros, señor Chincha. No hay que olvidar que este pronunciamiento de la Sala Superior, que además es un pronunciamiento confirmatorio de una decisión de primera instancia, también se da dentro del contexto de la litigación. El Partido Fuerza Popular y los coinvestigados han formulado más de 10 recusaciones contra el juez Zúñiga en su momento. De tal manera que la velocidad dentro de la cual se puedan determinar y decidir las incorporaciones no es algo que corresponda al Ministerio Público, porque el Ministerio Público pidió la incorporación del Partido Fuerza Popular desde hace bastante tiempo, pero no necesariamente hay una coincidencia en esta situación. A partir de ello, la razonabilidad del pedido es lo que se tiene que discutir dentro de la audiencia correspondiente, pero creo que nadie puede decir que este no es un pedido legal. Lo que hay que analizar es si es un pedido razonable de acuerdo a las circunstancias, pero no de legalidad, porque la legalidad nos acompaña desde la perspectiva de que esto está expresamente incluido en el artículo 313 del Código Procesal Penal, está además avalado por la doble instancia del Poder Judicial, no por nosotros los fiscales, sino por el Poder Judicial, que ha incorporado al Partido Fuerza Popular como investigado, de la misma manera que en su oportunidad fue el Partido Nacionalista incorporado también en otro caso que tiene algunas particularidades, pero que en esencia se trata de un grave caso también de lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas. Ahora, antes de concluir, fiscal Vela, tengo a la vista un escrito que usted firma dirigido a la presidenta del Tribunal Constitucional, donde se menciona a dos magistrados, el magistrado Ferrero Costa y el magistrado Sardón de Taboada, respecto a imputaciones muy concretas, justamente en investigaciones referidas a casos que ustedes están llevando. Se menciona el caso Gasoducto, por ejemplo, que hay una participación, además, de acuerdo a un hallazgo que ustedes han hecho en la página web del estudio jurídico Caro y Asociados. ¿Qué es lo que ocurre aquí, fiscal? Es decir, ¿en qué manera, digamos, en qué sentido va este escrito y qué ocurre con estos dos magistrados del Tribunal Constitucional? Nosotros lo que hemos cumplido es con informar sobre aspectos que están conexos o vinculados a las investigaciones que llevamos a cabo. En el caso Gasoducto del Sur, la fiscal Norma Giovanna Mori ha informado sobre una acción de amparo que incluso ha sido objeto de discusión en la audiencia del día de hoy, que vincula a una de las personas jurídicas consorciadas, que es la empresa Enagas, dentro del consorcio Gasoducto del Sur. Sucede que dentro de este mismo caso se encuentra investigada una firma de abogados a la que perteneció el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Ferrero. Entonces, desde esa perspectiva, la fiscal informa a conocimiento de la presidencia del Tribunal Constitucional a fin de que pueda evaluar si es que existe alguna incompatibilidad respecto a lo que podría ser la imparcialidad del magistrado Ferrero. Y en el caso del magistrado Sardón, hay otra circunstancia que también tiene que ver con el caso Gasoducto del Sur. Resulta que el magistrado Sardón, cuando quejó al fiscal Pérez y a mí dentro de la Oficina de Control Interno en el mes de febrero de este año, dentro de su asesoramiento legal incluyó al abogado Reina Alfaro, que forma parte del estudio Caro Coria, que venía defendiendo a la empresa Enagas en el caso Gasoducto del Sur. Entonces, también hemos informado de esa situación para que evalúen los propios magistrados, porque no son recusables, evalúen eventualmente que pueda existir un conflicto grave de interés y que pueda, a partir de esa información,
En el caso específico de la acción de amparo de Nagas, abstenerse ambos magistrados de pronunciamiento. Bueno, en todo caso eso ya queda en el seno del TC y que deba ser evaluado por la doctora Ledesma. Fiscal Vela, le agradezco por esta entrevista y los alcances que ha podido ofrecer y compartir con nuestro público esta noche. Muchas gracias por esta entrevista. Era el fiscal Rafael Vela con nosotros. Les decía al comienzo